Bueno, hola, muy buenas tardes a todas, todos, todoas a esta, nuestra reunión quincenal del Seminario Permanente del Posgrado Interinstitucional de Derechos Humanos de la Universidad de Tlaxcala. Primero una disculpa por la cancelación intempestiva de hace 15 días, por motivos personales, como les informamos. El ponente, el doctor Ernesto, a quien ya conocen muy bien, el doctor Cabrera, no pudo asistir a su sesión y bueno, estamos confiados en hacer alguna reprogramación. Una disculpa, estuvo como fuera de nuestras manos. Y ahora, pues bueno, retomamos y estamos muy contentos, muy contentas de tener aquí a nuestra colega María José Morales, la doctora Morales, a quien ahora presento brevemente. Les doy una semblanza breve de ella y le damos la palabra. Y como ya hemos trabajado en las otras sesiones, más o menos es así. eh, María José expone su tema, su ponencia, 40, 50 minutos, quizá pueda ser un poco más. Y mientras tanto, mientras sucede la ponencia, quienes tengan dudas, preguntas que quieran dirigirle, vamos poniéndolas en el chat, con el objetivo de que podamos economizar el tiempo y organizar las preguntas para que al final María José pueda responder de forma expedita y clara a sus preguntas. Básicamente esa es la dinámica. Si alguien tiene al final, por supuesto, como ganas o necesidad, más que ganas o necesidad, sino interés en interactuar de viva voz, pues también adelante, pero intentemos como ir haciendo las preguntas con antelación para que podamos aprovechar bien el tiempo. Bueno, sin más, presento a la doctora Morales. Prácticamente creo que no necesita presentación, pero de todas maneras lo hacemos. Es doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Análisis Regional y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó 2 estancias de investigación, la primera en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y la segunda en el posgrado de Ciencias Antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además de cursar diversos seminarios de investigación en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo, adscrita a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, y al posgrado institucional y también al posgrado interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del núcleo académico básico del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos de la misma universidad y profesora invitada en la maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, también de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sus líneas de investigación son poder, resistencias y procesos de subjetividad política, lectura crítica sobre la precariedad y derechos humanos, politización de resistencias de la disidencia sexual y procesos autónomos de la migración. Es integrante del equipo ganador de la convocatoria de becas de investigación CLACSO, Múltiples Violencias en América Latina y el Caribe, Géneros, Disidencias y Alteridades. Desde 2018 es director editorial de la revista Cógnita, revista política, gobierno y sociedad del programa académico en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UATS. Indexada por Latindex y Latinred Flaxo Argentina. Ha realizado trabajo de activista y voluntariado, ha sido voluntaria del albergue de migrantes en Apizaco, Tlaxcala, el albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, la Casa Tochán en Ciudad de México y en la Casa de Muñecas Tiresias AC también en Ciudad de México. Además ha acompañado 2 caravanas de migrantes en tránsito por México, la de 2018 y 2020, desde la frontera sur hasta el norte de México.
y ha acompañado a 3 caravanas de madres centroamericanas en búsqueda de sus hijos. Hijos e hijas. La de 2017, 2018 y 2022, insertándose de forma activa en estos procesos de búsqueda. Bueno, sin más, te damos la palabra, querida María José. Qué gusto que estés acá. Vale, pues voy a compartir pantalla. Espero que se pueda ver de manera amplia. No sé si ya la logran ver. Sí. Vale, Sí, yo pues, lo veo muy bien. Bueno, pues gracias, Octavio. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estoy muy contenta de estar aquí. Saludo con mucho cariño a mis colegas del NAP y desde luego agradezco a todas y todas por su presencia. En esta primer filmina lo que les estoy presentando es el tema de la charla que me ocupará en los próximos 35, 40 minutos y que lleva por título la operatividad del derecho a la condición de refugiado en México y el devenir de subjetividades políticas. En este sentido, quisiera fijar 3 ejes centrales que propongo van a ser la ruta de esta charla. El primer eje se va a centrar en analizar la operatividad estatal para gestionar la migración irregularizada, que aquí pienso que maniobra como un arma de doble filo. Por un lado, está desplegando políticas y prácticas que tratan el asunto de la migración en y desde un punto de vista de la seguridad nacional, y por otro lado está desplegando prácticas que operan desde un discurso de derechos con rostro humano. Desde luego, anclada en un análisis crítico, subrayo que más que tratarse aquí de lógicas de gestión ambivalentes, parecen ser 2 lógicas imbricadas para gestionar, para contener y también para filtrar a un tipo de migración que es la migración no deseada. En el segundo eje, lo que estoy proponiendo es analizar la forma en que se mercantiliza el sistema de protección internacional, específicamente del refugio. En tanto, subrayo que este derecho opera desde un pensamiento de Michel Foucault como un dispositivo gubernamental de selección diferencial, más que como un derecho humano. En el último eje, lo que estoy proponiendo es analizar la forma en que los y las solicitantes de este derecho están viviendo sus propios procesos respecto a esta tramitación de solicitudes. Para lograr dicho acercamiento, lo que propongo en primer lugar es situar mi unidad de observación, que son los y las solicitantes de protección internacional que están reuniendo 2 condiciones. La primera, que hayan transitado por México, y la segunda, que hayan o que estén realizando en este momento su proceso de refugio, ya sea en la frontera sur o en la frontera norte de México, sea que lo hayan conseguido o no. Justamente en la filmina que estoy presentando, lo que podemos observar es explícitamente una solicitud dirigida a Comar, que es justamente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Dicha solicitud a la letra dice, ¿no? Es una solicitante que le escribe a Comar y dice: Comar, te escribo esta carta con el fin de darte una explicación de lo que me pasó en México. Entré a México el 24 de abril del 2021, pero luego hice una solicitud de refugio en el país el 24 de mayo del 2021. Entonces no pude encontrar trabajo, cuidarme debido a las malas condiciones de vida en Tapachula. Tuve que mudarme de Tapachula e irme a Monterrey el 3 de junio del 2021 a buscar trabajo, y el 5 de junio del 2021 la Guardia Nacional me tomó y me entregó a migración. Pasé 15 días en la cárcel dentro de un centro migratorio en Monterrey y a pesar de mostrarles que estoy en proceso en la Comar, me están devolviendo a Chiapas. Tuve que aceptar porque estaban demasiado miserables en la cárcel, y el domingo 20 de junio del 2021 a las 2 de la mañana me subieron al avión. Me dijeron que me llevaban a Chiapas, pero me llevaron a Haití. Y eso fue muy difícil para mí cuando llegué a Haití, porque no podía regresar a la zona donde vivía, porque los bandidos con armas tomaron el control del área y sacan a todos de ella. Tuve que vivir escondido hasta que salí del país el 17 de julio del 2021 y llegué aquí a Tapachula el 3 de septiembre del 2021 para continuar mi proceso de asilo. Más adelante yo les hablaré sobre la forma en que los solicitantes de este derecho están viviendo sus propios procesos respecto a la tramitación de estas solicitudes, pero en este momento lo que les estoy queriendo mostrar es digamos, cómo estoy encuadrando a mis sujetos, quienes son
mis protagonistas y también coproductores de esta investigación, que hasta el momento pues sigue en construcción. La tesis que busco defender en esta charla es que justamente la operatividad estatal en temas de migración irregularizada se despliega en un doble discurso. Como ya les había mencionado, el discurso de contención-criminalización versus el discurso de asistencia-protección. Aquí argumento que el derecho a la protección internacional, específicamente del derecho del refugio, opera como un dispositivo de selección diferencial y desde esta estructura gubernamental que continuamente está excluyendo, está discriminando, está violentando y está despolitizando sistemáticamente, paradójicamente también se están construyendo subjetividades políticas. Además, también en este proceso se construyen espacios de inmovilidad, que justamente son estos espacios donde las poblaciones desplazadas o las personas en tránsito son mantenidas en interminables esperas. Aquí la espera la estoy entendiendo más allá de su esencia temporal y el espacio lo estoy entendiendo más de una conceptualización geográfica. Más bien aquí estoy concibiendo tanto al espacio como al territorio, al espacio como a la espera, como territorios donde se están produciendo jerarquías, se están produciendo representaciones y también sobre todo se está produciendo un tipo de sujeto. Con esta lógica, quiero comenzar con el desarrollo del primer punto del contenido de esta charla a partir de estas postales que les presento. Quiero que imaginemos juntos la siguiente postal en la frontera que capturé a raíz de la información recopilada durante mi trabajo de campo. La caravana migrante de enero del 2020 está varada en la frontera sur de México, entre la ciudad Hidalgo, Chiapas y Tecunumán, Guatemala. Esta es la primera caravana migrante que busca transitar desde que México firmó el acuerdo con Estados Unidos para frenar los flujos migratorios e impedir su tránsito rumbo a Estados Unidos. Refugio, en Honduras nos matan, es el lema utilizado por los caravaneros para publicitar su marcha. En este momento hay más de 1,000 migrantes, aunque se espera que se integren 3,000 personas. Algunos están desesperados y ya han intentado atravesar la frontera, pero son detenidos por el muro de contención militar. Del lado de México, hay más de 2,000 migrantes y guardias de seguridad que están a la expectativa de detener y deportar a quien busquen ingresar. De este lado de la frontera se siente mucha tensión. Del lado de Tecunumán, Guatemala, hay buen trato. Se escucha vociferar a un migrante. De este lado ya se han desplegado mucha ayuda humanitaria. Por un lado, el gobierno de Guatemala se ha acercado a la casa del albergue migrante para ofrecer apoyo asistencial, ha repartido agua a algunos compañeros caravaneros y caravaneras, y también se han instalado 4 carpas de ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, que ya comienzan a hacer registros de las personas ofreciendo su ayuda humanitaria. Por su parte, del lado de México, aquí la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, está realizando comunicados para digamos, iniciar trámites de solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado. De igual modo, en este lado de la frontera se encuentra la organización internacional que se llama Médicos Sin Fronteras, entre otras organizaciones civiles que buscan aquí dar acompañamiento, dar provisiones y protección a las personas migrantes que están pernoctando en la frontera. La postal que les estoy presentando a continuación nos hace imaginar 2 escenas en la frontera sur de México. La primera, donde se están desplegando prácticas de contención y criminalización hasta los migrantes que buscan ingresar a territorio mexicano sin la documentación legal requerida, y la segunda postal donde se están desplegando prácticas que operan desde un discurso de protección y derecho con rostro humano. Pero aquí valdría la pena hacernos 3 preguntas. Primero, ¿cómo podemos explicar que en un mismo escenario de contención y criminalización aparecen actores, están apareciendo políticas, programas e instituciones de acogida migrante? ¿Cómo explicar la aparición simultánea de actores que ejercen prácticas antagónicas? ¿Cómo explicar aquí la lógica securitaria versus la lógica humanitaria que convergen en un mismo momento? Desde estas preguntas estoy buscando analizar críticamente estas contradicciones de las políticas y prácticas que se están desplegando para tratar el asunto de la migración irregularizada. Esto debido a que revelan la presencia de un enfoque de seguridad nacional que conlleva a la construcción social del migrante como amenaza, en contraposición con un enfoque de derechos humanos que conlleva a la asistencia y a la protección estatal con fines de expiación, con fines de contención y con fines de selección diferencial de reconocimiento internacional.
Aquí subrayo que más que tratarse de políticas de gestión ambivalentes, parecen estar obedeciendo un mismo dispositivo gubernamental para gestionar la migración desde un punto de vista económico, político y también moral. Bueno, desde 1980, a nivel global, se ha puesto en marcha justamente una reelaboración de riesgos y amenazas conspiradas por países hegemónicos con el único fin de intervenir política y económicamente en otras soberanías. Después del primer atentado contra el World Trade Center atribuido a Al-Qaeda en 1993, aquí los medios de información masiva ya comenzaban a tematizar el terrorismo como una amenaza para la seguridad no solo a nivel nacional, sino global. A la luz de este episodio, alrededor del mundo comenzaron a registrarse una serie de ataques donde se responsabiliza al terrorismo. Indudablemente, los discursos y prácticas de intervención se consolidaron con los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando globalmente se hizo abierta, pero también legítima, la guerra contra el terrorismo emprendida por Estados Unidos. Aquí el terrorismo fue el nuevo enemigo que Occidente construyó con el fin de intervenir política y económicamente en otras soberanías. A partir de aquí se han ido articulando otras áreas en potencia que fungen como vectores para la amenaza a las soberanías, como es el caso de las migraciones irregularizadas y las solicitudes de protección internacional. Específicamente en esta charla, lo que me está ocupando es analizar cómo la migración irregularizada se ha construido en una amenaza a la seguridad nacional, no solo para el Estado mexicano, sino también para un nivel global. En tanto, aquí al tratarse de un riesgo, es necesario ordenarla, es necesaria regularla, pero también es necesario controlarla a través de un despliegue de políticas que se priorizan desde este discurso de la seguridad nacional. Entonces, aquí argumento que más que la protección y la garantía de los derechos humanos que transitan, digamos, los derechos humanos de las personas que transitan sin la documentación legal requerida, lo que está haciendo estas políticas es, digamos, construir estos migrantes como enemigos, digamos, y ir como filtrando en las fronteras quiénes son merecedores de refugio en cuestión de quiénes son víctimas, ir como expulsando a los migrantes que se consideran como estas amenazas potenciales. Específicamente en esta charla me ocupa analizar cómo, digamos, la migración irregularizada se ha construido, como ya les había dicho, en una amenaza a la seguridad nacional, no solo para este Estado mexicano, sino también a nivel global. En este sentido, se ha construido, digamos, a lo que se llama una frontera vertical, digamos que siguiendo esta lógica de securitización y externalización de fronteras, el gobierno mexicano ha implementado, digamos, por todo el territorio nacional, una como contención, ¿no? Le llaman esto, estas franjas de contención que a lo largo del territorio nacional están hechas para controlar en cualquier punto del territorio a los migrantes. No solo aquí están, digamos, queriendo, frenar la migración en la frontera, sino también que se busca frenar en todo el territorio nacional. En esta filmina lo que podemos ver es justamente todo este proceso de securitización que se llama frontera vertical, y justamente aquí lo que se está viendo, cuántas estaciones migratorias han aumentado, que no solamente estas estaciones migratorias se encuentran, digamos, en la frontera, sino que también ya se han extendido en todo el territorio nacional, cuántas estancias provisionales también se han incrementado a lo largo de México, y también cuántas casas y cuántos albergues y cuántos refugios también, digamos, están como confluyendo en esta lógica de securitización versus esta lógica de humanitaria. Aquí justamente los migrantes que transitan sin la documentación legal requerida son interpelados por lo que yo llamo la frontera vertical, que hace referencia al aparato de control migratorio que los estados están desplegando, como ya les había dicho, en todo este territorio nacional a través de operativos, retenes y detenciones. La frontera vertical, entonces, aquí la estoy entendiendo como un muro de contención que se extiende en todo el territorio y cuyo fin es inmovilizar en cualquier punto a los migrantes que transitan de forma irregularizada. Aquí podemos entender que la frontera vertical es un corredor migratorio, digamos, más que un corredor migratorio, se ha transformado en una franja de contención. Justamente esta criminalización de los migrantes que transitan de manera irregularizada son prácticas, digamos, focalizadas que se articulan con estos procesos de securitización y externalización de fronteras a nivel global.
Paradójicamente, por un lado, estas subjetividades migrantes irregularizadas caen en el hoyo de la invisibilidad con la imposibilidad de hacer valer sus derechos por miedo a la deportación, pero por otro lado son un blanco visible para los operativos policíacos y militares al ser construidos como cuerpos abyectos e indeseables, no solo por ser considerados como transgresores de la ley, sino por ser considerados como un peligro a la seguridad nacional. Y es que en México, con el fin de contener los flujos migratorios, además de estos muros de acero, pues se han desplegado muros militares. En 2007, recordemos cómo Donald Trump ya aseguraba que México era quien iba a pagar por el muro, y aunque hasta la fecha los discursos del gobierno en turno subrayan que no se construirá un muro en la frontera, la política migratoria en turno subraya que, y bueno, se puede ver cómo se ha intensificado, digamos, este muro de contención militar, que incluso va en contra de las disposiciones normativas mexicanas, en contra del del derecho internacional de los derechos humanos y en contra del derecho internacional de los refugiados. Sin embargo, aquí advierto que la gestión securitaria descrita de manera amplia anteriormente, no ha sido la única racionalidad gubernamental para contener la migración irregularizada a causa del desplazamiento forzado. A nivel global se han desplegado otras formas para gestionar y controlar estos flujos migratorios que responden a lo que yo llamo una economía política humanitaria que parte de un imperativo moral en términos de protección, en términos de asistencia y en términos de rescate migrante, entre comillas. En este caso, a continuación, quiero subrayar cómo el humanitarismo se ha instalado como otra lógica para gestionar el asunto migratorio. Todos los que estamos aquí estaríamos de acuerdo al pensar que el asunto de la migración irregularizada que transita por México se ha configurado en el devenir del tiempo. La migración que estamos viendo hoy ya no responde a las mismas razones de hace 30 años y en tanto las respuestas gubernamentales tampoco lo están haciendo. Hace menos de un lustro, quienes migraban de manera irregularizada optaban por migrar de forma invisible, es decir, transitaban imperceptibles a los ojos del poder. Actualmente, migrar en caravana se ha instaurado como una nueva forma de movilización que ha revertido la lógica de la ocultación por las lógicas de la visibilización. Además de esa característica, la migración contemporánea se caracteriza por el número de personas que están transitando por familias. Anteriormente permeaba la presencia de este sujeto masculino, proveedor de manutención, que debía migrar para sostener al hogar, mientras el resto de la familia se quedaba esperando las remesas en su país de origen. Actualmente se ha diversificado la presencia de los sujetos migrantes y ahora podemos visibilizar en las caravanas migrantes que transitan por México a familias enteras, a mujeres con sus hijos, a contingentes de la comunidad LGTBI+, a niños no acompañados, a mujeres embarazadas, a ancianos, a personas con capacidades diferentes, etc. Además de eso, podríamos agregar que las personas que emprenden el periplo migratorio debido a causas del desplazamiento forzado tienen la necesidad de buscar protección internacional. Esto justamente lo hacemos verificable con el aumento exponencial de los trámites de solicitantes de condición de refugiado en México. Aquí, con un dato a mencionar, es que tan solo en 2021, un número récord de 131,414 solicitaron la condición de refugiado en México, según los datos de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el ACNUR, es la tercera cantidad más elevada a nivel mundial. De manera retrospectiva y en un perímetro más amplio, en 2015, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que es el ACNUR, llamó el año de la crisis de los refugiados en Europa debido a que el número de solicitudes de asilo en la Unión Europea superó el 1,000,000 de personas tan solo entre enero y octubre del 2015. Desde este año, alrededor del mundo comenzaron a hacerse visibles éxodos masivos a causa de desplazamientos forzados en búsqueda de protección internacional en varios puntos fronterizos. En el caso de México, de enero a octubre del 2021, empezó un máximo histórico de solicitudes de refugio, el mayor registro de la historia, como lo alarmaba la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Estamos frente a una crisis global de migrantes y refugiados, advertían los gobiernos que recibían solicitudes. Los organismos internacionales y las agencias mediáticas, desde esta narrativa, comenzaron a justificar el despliegue de campañas de emergencia para apoyar, para dar acogida y de asistencia a los desplazados forzados que buscaban esta protección internacional. Pero ¿de qué se trata esta crisis? ¿Cuál es su uso político? Es lo que yo me pregunto en esta ponencia. En principio, la palabra crisis no tiene un significado negativo. Durante una crisis, la rutina se puede suspender. Se trata entonces de un estado de excepción, es decir, con Agamben, un punto de inflexión que deberá conducirnos a un momento distinto.
En materia migratoria, sin embargo, llevamos más de 2 décadas atravesando una crisis marcada por el incremento de la migración irregularizada de las formas de control. Pareciera entonces que la excepción, es decir, la crisis, se ha vuelto la norma. Ya Zygmunt Bauman nos había señalado que en la época actual se ha banalizado el concepto de crisis, oscureciendo así su significado y ha desviado su origen. Pero habría que preguntarnos específicamente en esta cuestión migratoria, ¿en dónde radica esta crisis? Si traemos a colación las imágenes de migrantes que salen de manera urgente de sus países de origen y que buscan incansablemente refugio en otras fronteras, podríamos decir que los medios de información global pues se han dedicado a construir un espectáculo de fronteras asociado a un discurso de rechazo migrante y a una representación de los migrantes como invasores. Desde mi posicionamiento no me deslindo de pensar que en realidad hay una crisis, pero pienso que no se trata en sentido estricto de una crisis migratoria, sino más bien de una crisis provocada por la desigualdad sistémica y por el rol controlador y securitista del Estado. La desigualdad entre países aquí ha configurado una apartheid global, como lo está nombrando Etim Balibar, confinando así a poblaciones a condiciones de pobreza, de guerra y de violencia, y donde aquí la vigilancia de las fronteras está resultando un instrumento funcional para perpetuar esas desigualdades globales y restringir así el ingreso de los residentes empobrecidos a naciones desarrolladas en búsqueda de otra oportunidad de vida. Y es que si el lenguaje de la crisis se despliega sobre todo para analizar medidas de emergencia o poderes excepcionales, desde aquí mismo, además de las lógicas de gestión securitaria, se están introduciendo lógicas de gestión humanitaria para el tratamiento de las migraciones irregularizadas a causa del desplazamiento forzado. En este sentido, no resulta ajeno entender cómo las políticas de migración internacional han incorporado de manera creciente discursos y prácticas humanitarias. En este punto podemos hablar de un cambio de paradigma, lo que implica el paso de un enfoque centrado en la doctrina de seguridad nacional hacia otro enfoque basado en los derechos humanos. En este sentido hablamos de una forma de control con rostro humano que ha permitido desplegar prácticas de selección diferencial bajo el discurso de los derechos humanos. En tanto, mi análisis aquí está centrado en recuperar elementos de carácter teórico en torno a las categorías humanitarismo y control migratorio. Para ello traigo a colación la discusión del trabajo de Didier Fassin en cuanto a la categoría del gobierno humanitario. El gobierno humanitario ha sido definido aquí por Fassin como un conjunto de procedimientos establecidos y acciones llevadas a cabo por estados, organismos internacionales, organismos no gubernamentales, corporaciones, etcétera, que están compartiendo un vocabulario común sobre el valor de la vida y el sufrimiento humano con el fin de administrar y estar regulando la existencia de los seres humanos. Este lenguaje está articulado en torno a 2 dimensiones del concepto de lo humanitario. La primera dimensión es el hecho de compartir como seres humanos la condición similar de humanitariedad que constituye la base para una demanda de los derechos y una expectativa de la universalidad. Y la segunda dimensión es la existencia de un movimiento afectivo como seres humanos hacia nuestros semejantes que está creando la obligación de prestar asistencia a los demás. En esta charla, la introducción del lenguaje humanitario me permite comprender la forma en que los migrantes son interpelados como víctimas y sujetos de protección, no solo desde las instituciones estatales, sino desde un campo más amplio de actores globales que están definiendo los discursos y las políticas migratorias. Al convertir el sufrimiento en un asunto humano y la cuestión de responsabilidad de todos, la declaración del derecho o el deber de intervenir por razones humanitarias ha formalizado la supremacía de la protección moral sobre la soberanía política, donde en el caso de que los estados no atendieran a sus ciudadanos, otros tienen tanto el derecho como la obligación de intervenir. La principal preocupación o obligación de salvar la vida pasó entonces a ser el centro del argumento humanitario. Sin embargo, aquí valdría hacer una distinción, debido a que no todas las razones humanitarias se encuentran en el mismo nivel, pues aquellas que se relacionan directamente con el derecho a la vida, que es la base fundamental de los derechos humanos, justifican una intervención inmediata. Si bien la noción de humanitarismo implicaría, en uno de sus sentidos, la idea de una condición humana común a todos los sujetos, más allá de cualquier diferencia, incluso de su nacionalidad o de su situación administrativa migratoria, lo cierto es que los procesos de categorización de los sujetos que se movilizan a través de las fronteras están dividiendo y están jerarquizando a los seres humanos, dando como resultado tratamientos diferenciados. Estos distintos modos de intervenir se están produciendo a partir de los cruces de ciertos aspectos, entre los que se mencionan, por un lado,
la cuestión de distribución de bienes considerados escasos, por otro lado, la dimensión moral que supone el acto de juzgar, es decir, el ejercicio de la justicia, y por otro lado, los tipos de movilidad que en ocasiones se constituyen no solo como criterios para la distribución de la justicia, sino también para la definición de las amenazas. Para decirlo de otro modo, desde una perspectiva humanitaria, se están priorizando ciertos humanos, digamos, se están estableciendo estándares para que ciertos humanos estén, digamos, construidos como amenazas, y también se están construyendo estándares para que ciertos humanos sean construidos como los vulnerables. El modo en que se ha abordado, digamos, la cuestión del refugio en México guarda una estrecha relación con los lineamientos regionales e internacionales adoptados para el tratamiento de población refugiada, que está en sintonía con los enfoques y prácticas impulsados por el ACNUR como este organismo central en el tratamiento de la condición de refugiado. Y es que la definición formal de refugiado fue establecida por la Convención de 1951 y su protocolo de 1967. Aquí en Latinoamérica, los instrumentos adoptados en materia de refugio se están enmarcando en la Declaración de Cartagena de 1984, que está ampliando esta categoría de refugiado que fue, digamos, convenida en esta Convención de 1951 y que está sustentada también por otros instrumentos. En el caso del escenario mexicano, además de esta adhesión normativa internacional, en 2011 se estableció la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, cuya función se centra en generar políticas de protección y asistencia a los refugiados y a sus familias. Entonces aquí la cuestión del refugio ha sido asociada a situaciones que requieren protección y se diferencian de las denominadas migraciones económicas. De acuerdo con la normativa mencionada, la categoría de refugiado nos remite a la figura de la víctima en varios sentidos. El primero asociado al temor fundado, el segundo asociado a la involuntariedad en el desplazamiento, y el tercero asociado a la carencia de protección. Esta ausencia de protección se plantea como una condición de orfandad estatal que remite principalmente a la ausencia de un vínculo efectivo con el Estado, del cual el refugiado es nacional, lo que implica que provisionalmente otro Estado esté asumiendo dicha garantía en el marco de la protección humanitaria internacional. La condición aquí de refugiado es una categoría que los estados reconocen y otorgan selectivamente a determinadas personas. Por tanto, no es una condición natural, sino una categoría que se construye social y políticamente y que está operando de diversas formas en diferentes contextos. En el caso de México, aquí la evaluación de las solicitudes de asilo está vinculada no solamente con el testimonio de los solicitantes, sino también con el diagnóstico que se está elaborando respecto a las circunstancias que están motivando su desplazamiento. Esto a su vez incide al evaluar si las situaciones que el solicitante atravesó en su país y las trayectorias previas a la llegada al país están justificando y legitimando su desplazamiento forzado y la obtención del estatuto de refugiado. En 2021 se registraron 131.448 solicitudes de refugio en México, ya como les había comentado, el doble de las recibidas durante el 2019. Sin embargo, aquí, como vemos en la gráfica, no todas las solicitudes han sido atendidas y otras, en tanto, han sido respuestas negativas, no han sido respuestas positivas. Y es que dentro de las barreras más difíciles de superar para los solicitantes de refugio están incluidos los procesos administrativos o jurídicos que son largos, que son costosos y que son tortuosos, y muchas veces sin acompañamiento legal y sin apoyo económico. Además de que en estos procesos prevalece casi siempre la sospecha sobre el testimonio del solicitante, de tal manera que la desconfianza de dicho testimonio se ha tornado como una constante que domina en dicho proceso. Como resultado de ello, pues solo una minoría de las peticiones es reconocida legalmente como la condición de refugiado. En esta lógica, estoy subrayando que antes de ser instrumentos de protección, son prácticas que funcionan desde una misma lógica, que es la securitización de las migraciones. En esta lógica, los solicitantes de refugio están sujetados a un proceso administrativo, como ya les había mencionado, tortuoso, pues al adscribirse a esta solicitud no les garantiza ser merecedores de reconocimiento internacional. Además, aquí los migrantes que buscan tramitar refugio están sujetos a una aguda, minuciosa, discriminatoria y racista selección diferencial del dispositivo refugio. Para un solicitante, la negación gubernamental de este reconocimiento trae como consecuencia no solo un tiempo suspendido en sus vidas, sino también durante este tiempo sobreviven en la intemperie en un país que además de ser ajeno no les está garantizando seguridad.
De igual manera, las respuestas negativas afectan la subjetividad del solicitante, pues erosionan sus esperanzas. En tanto, el refugio como dispositivo de control también administra el sufrimiento, pues controla y burocratiza el espacio y el tiempo de los solicitantes. Aquí resulta oportuno retomar la categoría analítica de tempografía de Javier Aullero para dar cuenta sobre las formas en que los dominados perciben la temporalidad y la espera. Enlazando estas reflexiones teóricas con el tema migratorio, aquí busco analizar la violencia institucional que se despliega cuando a un migrante se le hace esperar indefinidamente por la resolución de su trámite de refugio. Después de todo, esperar es una herramienta de poder y dominación que a la vez busca producir subjetividades en sujeción. Como dice Aullero, la dominación aquí está operando cuando unos se rinden ante el poder de otros y se vive como un tiempo de espera. Esperar con ilusión primero y luego con impotencia que otros tomen decisiones y en efecto rendirse a la autoridad de otros. Apropiarse del sufrimiento para burocratizarlo, para dominar al otro simbólicamente a través de la espera, es lo que constituye los dispositivos de administración del sufrimiento. Y esta es la forma en que opera el derecho a la condición de refugiado en México. Y es que los solicitantes no solo quedan sujetos a disposición del tiempo, sino que no se pueden mover entre lugares mientras esperan el fallo de un juez. Quienes buscan ser reconocidos por este derecho o buscan ingresar a una frontera por esta vía se convierten en objetos de intervención gubernamental. En este caso, el refugio opera como un muro de contención burocrático más que como un derecho de protección a las víctimas de persecución. Desde este dispositivo se van articulando una serie de trabas administrativas que están funcionando a usanza de este fin, dando el rol al juez, así como la subjetividad, donde el rol del juez, así como la subjetividad de los funcionarios de la gobernanza de la migración es más importante que la operatividad de la propia ley y de la emergencia de la protección internacional del refugiado. Para los sujetos que deciden aplicar a este proceso, un primer filtro que deben sortear es cumplir con el perfil de solicitante de refugio, es decir, que no puedan o que no quieran regresar a su país de origen debido a un temor fundado. En el marco del derecho de refugio, el temor es un elemento subjetivo que debe ir acompañado con un elemento objetivo que además debe ser fundado. Aquí los solicitantes deberán convencer de que sus vidas realmente están corriendo peligro por motivos de raza, por motivos de religión, de nacionalidad, de género, de pertenencia a un grupo particular, etc. Pero aquí abro una pregunta que me lleva a un análisis crítico. ¿Cómo hablar de objetividad cuando el sistema de refugio está interpelando a los solicitantes de manera diferencial? Inspirada en una lectura marxista, puedo asumir que la movilidad humana siempre ha venido antes que el régimen de control y fronteras, así como lo suscribe Marx cuando subraya que la fuerza de trabajo creativa y productiva siempre ha precedido a la objetivación como capital. Aquí subrayo que justamente la autonomía y la subjetividad de la libertad de movimiento humano es una obstinada fuerza que está presidiendo y superando las capacidades de cualquier autoridad o cualquier régimen que busque gobernarla, contenerla o bloquearla. En realidad aquí, entonces, entendemos que las fronteras no son esos muros inquebrantables o esas líneas irrompibles. Al respecto, ya Mesadra y Nelson han hablado del poder productivo de la frontera y de su papel estratégico. Estoy aquí de acuerdo con los autores cuando subrayan que la imagen ampliamente difundida de la frontera como un muro o un dispositivo que sirve ante todo y principalmente para excluir, termina resultando engañosa. Aquí claramente las fronteras también constituyen dispositivos de inclusión y no solo de exclusión, pues van seleccionando y filtrando a hombres y mujeres para insertarlos en mercados laborales. En otras palabras, aquí quiero subrayar la capacidad de jerarquización y estratificación de las fronteras. Para Mesadra y Nelson, el asunto de las fronteras aquí entonces está jugando un papel clave en la producción de los tiempos y los espacios del capital global. Desde esta perspectiva, la frontera es concebida como un dispositivo de control, de filtro y de selectividad respecto a los migrantes calificados y no calificados, donde aquí la inclusión diferencial opera como un proceso para filtrar y gobernar la movilidad del trabajo. Si esto lo conectamos con la mirada Foucaultiana, podemos argumentar que el asunto del refugio está operando como un dispositivo de gubernamentalidad neoliberal, más que como un derecho. Justamente la mercantilización de este sistema de acogida se hace patente a partir de tres figuras humanitarias que están interviniendo en la regulación de las migraciones internacionales. La primera de esta figura humanitaria se ejemplifica con las solicitudes de refugio aprobadas.
La segunda de esta figura humanitaria se hace patente con la concesión de visas humanitarias temporales para insertarse en el mercado laboral. Y la tercera figura humanitaria se hace verificable con los programas de inserción local que justamente va dirigido a personas reconocidas como refugiadas. Aquí quiero subrayar que la perversión de estos programas es más que garantizar los derechos humanos de estas personas. Lo que prioriza es construir perfiles como migrantes económicos con enclaves marginales que están perpetuando su propia precarización. Algo es cierto, el refugio en tanto dispositivo se está encargando de filtrar el paso de personas en función de las necesidades del mercado. Más que entonces bloquear permanentemente el flujo de personas, lo está regulando. En función de esto, las fronteras se están abriendo al trabajo vivo y precarizado en los tiempos que lo está requiriendo el capital. Finalmente, habría que pasar al último punto de la presentación. Aquí justamente me cuestiono sobre la forma en que subjetivamente se están viviendo los procesos respecto a esta tramitación de este derecho, de esta condición de refugiado. Para ello, me gustaría retomar el caso de una solicitante a quien conocí recientemente en Tenosique, Tabasco. Ingrid tiene 35 años y me contó cómo ha vivido el proceso de abandonar Honduras y cómo ha sido su proceso de llegar a un país desconocido para comenzar un proceso de refugio y tener la posibilidad de vivir una nueva vida. En 2021, las pandillas criminales vaciaron violentamente su casa porque a raíz de la pandemia ya no pudo pagar la cuota mensual de 3,000 lempiras, que correspondían a unos 2,500 pesos mexicanos, para que su hijo mayor no fuera reclutado por los maras. Ella me contaba que en Honduras se puede perder la vida por menos. Las amenazas en Honduras nunca van en vano. A su esposo lo mataron por incrédulo, me dijo, al rehusarse a pagar una cuota mayor. Cuando ella ya no pudo pagar la extorsión, no lo pensó 2 veces. Se vio obligada a huir de su país y pedir refugio en México, pues dice que hace más de 9 años ella y su esposo intentaron pedir refugio en Estados Unidos y se los negaron. Ella ahora huye de su país por seguridad. Cabe hacer mención que la migración de Ingrid se ha producido en un contexto de COVID y de caravanas. En la experiencia narrada por Ingrid salió a relucir el proceso administrativo que un migrante lleva a cabo cuando decide hacer sus registros y solicitudes de reconocimiento de refugiados, así como su registro de la solicitud de regularización ante el Instituto Nacional de Migración. El proceso de Ingrid, como de otros migrantes que buscan la solicitud de refugiados, ha sido tortuoso, largo, cansado y por demás incierto, como ella mismo me lo narra. Su proceso de solicitud aquí empieza cuando acuden a la oficina de Comar, en caso de que se encuentre en Tapachula, en Acayucan, en Tenosique o en Ciudad de México. O en su caso, cuando acuden a las oficinas de la regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración, si se encuentran en otros estados. El primer paso para ellos es muy complicado. Para ellos es muy complicado, puesto que este trámite dura 30 días y durante este tiempo, ante cualquier movilización, en cualquier punto pueden ser deportados. Después de este lapso, Comar les expide una constancia de admisión de la solicitud, que les acredita como solicitantes de la condición de refugiados. Es con la expedición de esta constancia cuando institucionalmente está comenzando su proceso. Esta constancia debe llevarse al Instituto Nacional de Migración, quien a través de otro trámite complementario les concede una tarjeta de visitante por razones humanitarias que les permite moverse en un perímetro de tolerancia. El tercer paso de esta solicitud es la entrevista de elegibilidad. Esta etapa es digamos, la más importante del procedimiento, pues aquí se están exponiendo y se prueban los motivos por el que la solicitante o el solicitante abandonó su país de origen. La decisión final puede llevar a 3 resultados. El primero, como refugiado en virtud de la Convención del Estatuto de los Refugiados en 1951. La segunda resolución puede ser la persona con protección complementaria, o la tercera resolución puede ser la negación a la protección internacional. En Tenosique conocí a Jessica Paz, quien es abogada y coordinadora de los derechos humanos del albergue La 72. Ella me relató que el papel principal que desempeña en ese centro de ayuda, junto con un equipo de 6 personas, es hacer la representación legal, el acompañamiento y la asistencia legal y jurídica a migrantes, así como atender y canalizar a los que han sido víctimas de violación de derechos humanos durante sus tránsitos, especialmente en los lugares de extremo peligro como son la frontera, que es el punto de entrada, pero también el punto de inicio de su viaje migratorio. Si bien aquí los procesos administrativos a los que están sujetos los solicitantes son tediosos y largos, de igual manera están sujetos a la arbitrariedad de quienes llevan a cabo tales procesos.
como lo relata Jessica en este testimonio. Los requisitos van cambiando, depende de la persona encargada en la oficina. Por ejemplo, ahora, con el cambio del personal en el Instituto Nacional de Migración, los trámites los lleva a cabo una persona masculina de corte militar que quiere todo específico y cambia algunos requisitos. Tardan más los trámites, pareciera ser que no quieren facilitarle nada a los migrantes. Aunque legalmente están marcados los requisitos en la oficina de migración, quienes están a cargo van agregando detalles o solicitan documentación adicional e incluso difícil de obtener en este momento. Esto claramente lo hacen con el fin de rebotar las citas. Aquí el relato de Jessica pone énfasis al calvario administrativo y al peregrinar por los pasillos de la burocracia que los migrantes están atravesando tan solo para obtener una cita en alguna de las dos instituciones que se encargan de otorgar el reconocimiento de refugio o la regularización migratoria. En este caso, para un solicitante que busca el reconocimiento de refugiado ante la Comar o la regularización ante el Instituto Nacional de Migración, cada paso del proceso resulta un obstáculo que pareciera ser una arma de autogestión que el sistema utiliza para que ellos por sí solos se harten o bien desistan. Una vez sorteado, digamos, el proceso para conseguir una cita, los solicitantes se enfrentan no solo a un proceso administrativo saturado en trabas burocráticas, sino que en las entrevistas de elegibilidad son interpelados por agentes que van imponiendo otras barreras más subjetivas en sus resoluciones. Es decir, tienen que ver con el estado de ánimo, por los juicios de valor, al regresar papeles al mínimo error, etc. Aquí cabe mencionar que estos procesos de regularización a los que se están insertando los migrantes indocumentados, si bien son vistos como una forma transitoria de pasar de un estatus ilegal a un estatus legal, en realidad se trata de un proceso incierto. Según algunas experiencias recabadas en el trabajo de campo, para muchos solicitantes la resolución sigue siendo incierta y muchas veces sus resoluciones tienen tiempo de caducidad. Además de ser condicionadas, es decir, están sujetas a suspensión en cualquier momento y bajo cualquier coyuntura, como en el caso de la pandemia, que muchos procesos fueron suspendidos y hasta la fecha no han sido resueltos. En tanto aquí, el estatus legal que pregonan humanamente los gobiernos a los migrantes irregularizados es eminentemente precario. En Tapachula platiqué con un asesor móvil de Comar, quien me contó que su función principal era el proceso de la entrega del LACUR, así como estar en el área de solicitudes de refugio. Es decir, su trabajo se enmarcaba en el proceso inicial donde los solicitantes hacen el llenado del formulario. Veremundo, quien hasta ahora es un asesor móvil en Tapachula, me relató los principales problemas que atraviesan los solicitantes en el llenado de la documentación. Al respecto, Veremundo dice: el principal problema en el llenado de los formularios es el idioma, principalmente a los que no dominan el español, por ejemplo, los haitianos. Ellos además tienen muchos problemas desde mi punto de vista con el formulario, pues no está hecho para ellos. Varias veces pregunté en qué tiempo fue elaborado el formulario, pero nadie me sabía decir. Así que supongo que este formulario tiene un buen rato y sigue circulando, pues es el formulario que dan en la Comar para que ellos lo llenen. Creo ese formulario no resulta claro, pues ellos presentan muchas dudas para requisitarlos. Según el relato de Veremundo, la principal desventaja que presentan los solicitantes para ser merecedores de refugio está atravesada por una traba administrativa, que además de ser lenta y alargada, no está clara desde el inicio, pues no captura la realidad, ni el tiempo, ni el espacio por los solicitantes que lo atraviesan. Además, aquí el asesor móvil me comentó que muchos de los que realizan las solicitudes no saben qué hacen en ese lugar, por lo que la falta de información hacia el derecho humano de ser merecedor de refugio también se adhiere a otra traba que los solicitantes no conocen. Al respecto, cito el testimonio de Veremundo. Hay muchas personas que no saben qué están haciendo ahí. Hay muchas personas que no conocen que ahí se solicita refugio. Incluso hay casos muy fuertes que llegan ahí por casualidad, sin siquiera saber que pueden ser merecedores de este derecho. Y la institución tampoco se los dice. Dan por hecho que están ahí porque saben, dan por hecho que están ahí porque saben a qué van. También, sobre todo, porque como parte de este proceso de hacer solicitudes con Comar, te da acceso a apoyos con ACNUR. Entonces, mucha gente lo relaciona con apoyos económicos. Aquí es importante mencionar que la resolución de estos trámites administrativos no siempre resulta positiva. La mayoría de los casos no llegan a proceder de forma satisfactoria, en tanto los solicitantes que se ven obligados a regresar a su país buscan apelar una segunda oportunidad o en su caso buscan continuar un trayecto aún con el riesgo de persecución, de detención y deportación migrante. Al respecto, Veremundo, quien es asesor de Comar,
nos relata. La verdad, esa parte es muy amarga, porque casi nunca tenemos buenas noticias para ellos. E incluso te podría decir que a mí me pagan por contestar y decir que ahora no hay información. En realidad te puedo decir que el mismo programa ha imposibilitado que los procesos agilizaran sus citas para tener su juicio. O sea, estamos hablando de no solo el chance para tener el acceso para el juicio, sino para dar resolución. Aunque para estas personas llegar a este paso es un gran logro, el que le den una cita es para ellos un gran avance, aunque no les garantiza una respuesta positiva. Donde estoy son 9 oficiales de protección que hacen 39 entrevistas diarias, de lunes a jueves. De estas entrevistas diarias solo quedan 5 casos, es decir, los oficiales hacen entrevistas, 39 entrevistan los lunes, 39 los martes, 39 los miércoles, 39 los jueves. El viernes no entrevistan porque hacen resoluciones. Entonces, de esas 156 entrevistas que hacen en 4 días, se quedan de 20 a 25 personas, es decir, solo el 15%. Cuando a Veremundo se le pregunta sobre los procesos de la primera etapa de selección, nos relata lo siguiente. Sí había cosas ahí, por ejemplo, los oficiales de protección en su mayoría son personas con estudios internacionales y abogados, y yo veía cómo ellos son más indolentes. Por ejemplo, había uno de ellos que en su tono, según de broma, decía, pásame otro migrante económico, así como en torno burlón, ¿sabes? Como de que ya sabe que lo va a regresar sin evaluar ni siquiera su condición. También se puede ver que durante la interacción hay unos oficiales que les hacen caras, como de que pronto les suben el tono de voz o se desesperan. Quieren reducir el trato directo con ellos. La resolución aquí de estos procesos para la mayoría de los solicitantes es negada. Veremundo ya nos hablaba de que solo el 15% de respuestas son positivas. El argumento que detallan estas instituciones es porque no cumplen con el requisito de merecedores de refugio, pues encuentran que no hay un temor fundado en que sus vidas corren peligro, aunque están migrando por la violencia de los maras o porque están violando porque ya no tienen casa en que vivir por las cuestiones climáticas. En el relato anterior se puede subrayar que la resolución está marcada por la indolencia de quienes realizan esta revisión de casos. Por otro lado, en el llenado del formulario se produce una dimensión de la vigilancia al tenernos en un lugar en situación de inmovilidad obligada. Al respecto, Veremundo me contó. Pues en el llenado de formulario ellos están ahí. Nosotros pasamos entre ellos, vigilamos que no se copien o que hagan trampas, porque hay muchas personas que tienen una formación académica muy escasa. Hay 4 preguntas más importantes en el formulario. Son las preguntas clave. Aquí la gente pues tiene que desarrollar ampliamente sus respuestas, pero pues la mayoría te escribe 2 o 3 cositas, no más, y la gente ahí, los oficiales dicen que eso no es nada, aunque lo sea todo. Aquí, la mayoría de los migrantes que buscan llevar su vida a otro lugar han cursado, por lo que he recabado en el trabajo de campo y he testimoniado, han cursado solamente el nivel básico de educación, es decir, la primaria y la secundaria. Cuando el formulario que tienen que requisitar se les pide, desarrollen ampliamente los motivos por el cual quieren salir, pues a ellos se les impide, ¿no? Digamos, escribir de forma amplia porque muchos de ellos apenas saben escribir. Si bien, como lo subraya el testimonio de Veremundo, los solicitantes describen su experiencia en un número reducido de palabras, esas palabras escasas pueden decirlo todo y no reducirse a la nada, como lo subraya el oficial de protección en el relato anterior. Sin duda, aquí podemos decir que los procesos administrativos que llevan a cabo los solicitantes están inscritos no solo a tiempos alargados, sino a procesos de resolución oscuros, a arbitrariedades de la selección, a reglamentos que se manipulan según el contexto, violando así el sistema mismo y normativo del sistema de refugio. Aquí, sin ánimos de dilatar la exposición, quiero contarles que en este momento me encuentro en el sellado y en el cierre de esta investigación, y me encuentro en el análisis de la producción de subjetividades que se despliegan durante estos procesos de solicitud del trámite de refugio. Hasta ahora, y con lo recopilado en el trabajo de campo, puedo decir que en estos procesos de solicitud de refugio se están produciendo subjetividades que están deviniendo de estos procesos. Recuperando algunas experiencias migrantes recopiladas en trabajo de campo, puedo decir que en estos procesos se están constituyendo 4 subjetividades. La primera subjetividad es una subjetividad de la autogestión, una segunda que es la subjetividad paciente, cuyo perfil
se centra en un solicitante sumismo, paciente, víctima y despolitizado, una subjetividad subversiva que está activa políticamente y que está reclamando sus derechos y la agilidad de sus procesos de refugio, que aquí puedo yo ejemplificar, por ejemplo, la manifestación defendiendo el asilo como resultado de una búsqueda del reconocimiento que emerge de la lucha y la acción de los solicitantes, y la cuarta producción de subjetividad es justamente una experiencia de subjetivación, donde aquí los migrantes se construyen a sí mismos como migrantes activistas, ¿no? Como, digamos, de ser estos migrantes vulnerables, estos migrantes sumisos, ellos mismos se constituyen en este mismo proceso como como migrantes activistas, e incluso que se pueden articular a otras luchas, ¿no? Por ejemplo, en Tenosique encontré como muchas mujeres trans que son migrantes vienen con todos estos procesos de lo que significa ser trans en Centroamérica, ¿no? Y justamente al llegar con otras organizaciones, pues empiezan a politizar, empiezan a construir procesos de politización interesantes, tales como en Tenosique es el Club Gay Amazonas, ¿no? Que justamente ellas, digamos, aquí encuentran otras formas de sentirse libres, otras formas de asumirse a sí mismas y anunciarse y reconocerse en estos espacios. Aquí cierro esta charla subrayando que la perspectiva humanitaria en el campo de las políticas de las migraciones internacionales no debería de dejar de interrogar las formas de control migratoria que se desarrollan a través del gobierno humanitario. En este sentido, aquí la construcción de categorías que habilitan la comprensión de los migrantes como víctimas que necesitan la protección estatal ha sido acompañada simultáneamente de la producción de nuevas representaciones sobre las amenazas o los riesgos que implica la migración para la seguridad del Estado. De este modo, se puede afirmar que los discursos y las prácticas humanitarias en el campo de las políticas migratorias internacionales se están componiendo en una ambivalencia constitutiva. Se constituyen como víctimas y que, digamos, los va a coger el sistema de protección internacional, o este mismo sistema de gestión humanitario las está construyendo como amenazas y desde este lugar los está expulsando de forma expresa, ¿no? Entonces, digamos, lo que he desarrollado en esta charla ha sido una charla larga porque también me encuentro en esta construcción de cómo armar, ¿no? Esta investigación, pero justamente a mí lo que me interesó es cómo a partir de esta postal, ¿no? Que les presenté, hay dos lógicas de securitización que parecen antagónicas, pero lo que yo en trabajo de campo encontré es que más que antagónicas están obedeciendo a una misma lógica de securitización, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, cómo lo humanitario, ¿no? Con un rostro humano, está como también haciendo lógicas securitarias, y con estas mismas lógicas humanas, estas lógicas, digamos, de humanitarismo, está expulsando de forma expresa, ¿no? Y como también en esta ponencia lo que me interesó presentar es las subjetividades, ¿no? Porque muchas veces, híjole, a mí me preocupa mucho presentar solamente una perspectiva estructural e institucional, y no presentar cómo están viviendo las subjetividades este encuentro con la burocracia, ¿no? Cómo están viviendo estos procesos, las subjetividades de sus propios trámites migratorios. Entonces, lo que traté de relatarles en toda esta ponencia es justamente cómo tanto los migrantes como también los operadores burocráticos están haciendo y desplegando y haciendo operable este derecho internacional que es el refugio, que sin duda, ¿no? Pareciera ser que es digamos, un sistema internacional que busca proteger, pero también es un sistema que está anclándose desde un discurso perverso, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho como ya cerrar, ¿no? Y que cuáles son estas reacciones, estas preguntas, que también me ayudaría, ¿no? A construir este proceso. Muchísimas gracias, María José. Tú dices que fue una larga charla. Yo la verdad cuando vi el reloj dije, ay, ya se va a acabar, y lo lamenté porque tenía como muchas ganas de escuchar más. Pero bueno, siempre hay que como cuadrarnos a ciertos tiempos. Yo ya te lo he dicho en otras ocasiones que hemos tenido como oportunidad de compartir espacio. A mí me encanta tu investigación y me siento muy, sí, como atraído
creo que atraído sería la palabra, sí, como por esta construcción que haces tú de la subjetividad del migrante, que me parece muy innovador, me parece que es algo que no suele estar en el discurso. Lo que suele estar en el discurso o en el debate tiene que ver más bien con como, bueno, violaciones a los derechos, números sobre violaciones a esos derechos, este, mucho como sobre política internacional, más que política internacional, como sobre geopolítica, ¿no? ¿Qué país está jugando qué rol en tal cosa y en tal otra? Y a mí me gusta mucho, insisto, me atrae mucho esta idea tuya de ver al migrante como un sujeto. En otras ocasiones que te había escuchado, el énfasis había estado como en el sujeto político del migrante. Ahora veo que hay como una división ya más eh, como de diversas dimensiones de subjetividad. Y ya, bueno, pues ahora sí que yo ya estoy como esos de, más que una pregunta, un comentario. No, sí tengo una pregunta, que tiene que ver justamente con esto de la subjetivación. Yo te preguntaría, como según la investigación que tú estás haciendo y todo lo que nos has expuesto esta tarde muy generosamente, tú dirías, me da la impresión, y quiero ver si tú lo ves así, de que todas estas estrategias de securitización, de violencia administrativa, todo esto que nos narras, fuera como una especie eh, como de preselección del buen migrante o algo por el estilo. O sea, como si me da la impresión como si de lo que nos estás narrando estuviera como la mano del capital, como detrás de todo esto, detrás de las políticas de securitización, de la violencia administrativa, de la violencia jurídica que también narras, la violencia de tipo educativa. Bueno, hay como un montón de violencias que se despliegan ahí. Me da la impresión de que tu investigación nos lleva como por ese camino. Hay como una mano del capital que está preseleccionando quién sí debe llegar a las grandes urbes o a los grandes centros de producción, porque esa persona va a ser obediente, no va a causar problemas y va a fortalecer, como ya que tú hablaste en términos marxistas hace rato, el famoso ejército de reserva, ¿no? De la clase trabajadora. Hay mucha gente que dice que la clase trabajadora ya no existe. Quizás no nos debamos meter en eso en este momento, pero como que mi pregunta va como en ese sentido. O sea, esa preselección es como primero, si estás de acuerdo conmigo, o sea, si estoy en lo correcto al escucharte, si hay como una especie de preselección, esa sería como la pregunta base. Y si tú verías esa preselección como un fenómeno inscrito dentro del capitalismo, sea cual sea el adjetivo que le pongamos al capitalismo contemporáneo, y una vez más, si esto sería como una especie de proceso de acumulación originaria. No sé si leo bien lo que dices, pero me da la impresión de que va por ahí, y si sí, me gustaría si pudieras como profundizar en eso. Si no, pues ya nada más me dices, no, estás completamente equivocado y ya me callo. Y bueno, eso, no hay, yo me atreví a hacer la pregunta, sí, porque no veo preguntas en el chat, pero bueno, si alguien más tiene preguntas, por favor, creo que sería como muy bueno con la exposición que nos acaba de hacer María José, como discutirlo, aunque sea un poco. Listo, ya me callo, perdón. No, pues si quieres, mientras a ver si hay otras preguntas, ¿no? Justamente esta investigación no es digamos, un huequito que dejó mi tesis de doctorado, ¿no?
que justamente era analizar esta nueva forma en que los migrantes están movilizándose, ¿no? Y justamente es desde caravanas y desde buscar reconocimiento internacional que antes no se veía. Entonces, desde esta lógica, lo que me pareció interesante seguir en esta investigación es qué significa digamos, el asunto del refugio, ¿no? Y me iba digamos, partí de dos hipótesis. El sistema del refugio realmente sí está obedeciendo a la protección internacional con un enfoque de derechos humanos. Y el segundo enfoque, que un poco se contrastó y lo construye a la luz de la experiencia de trabajo de campo, fue que este dispositivo es selectivo. Este dispositivo de reconocimiento internacional va como filtrando quién sí y en qué condiciones y quién no y en qué condiciones. Como ya mostré, este reconocimiento, digamos, este derecho al refugio internacional, pues se presenta en muchas caras, y dentro de esas caras es con rostro humano, ¿no? Pues porque justamente es este discurso de protección internacional. Claro, yo una de las hipótesis y tesis que defendía en esta presentación fue que justamente el refugio está operando como un dispositivo, ¿no? De selección diferencial, que además tiene que ver con una lógica neoliberal claramente. Te puedo yo decir que en esta lógica de selección diferencial, este reconocimiento al refugiado, digamos, ACNUR está desplegando de forma bien perversa, ¿no? 3 programas que están operando en México, ¿no? Y que está, digamos, atrapando a los migrantes, pero no a todos los migrantes. Por ejemplo, te puedo decir este asunto de los PIL, ¿no? Que son los programas de integración local, que justamente cuando yo voy a los albergues, platico con los migrantes y yo les pregunto, oye, y a un migrante, digamos, joven, ¿no? Que tiene ciertas características, incluso cierta especialidad, cierto nivel educativo, ellos sí tienen claro qué hacen ahí, ¿no? Y dicen, no, yo estoy aquí porque a mí ACNUR me ofreció integrarme al PIL. El PIL son estos programas de integración local. Pero yo veo a otros migrantes que también, digamos, las narrativas de otros migrantes que les pregunto, oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Estás integrando al PIL? ¿Qué es eso? Entonces, justamente para algunos, digamos, estos programas digamos, se focalizan para un grupo, pero no se presentan para otro, ni siquiera en el discurso ni en el beneficio. Por ejemplo, te estoy hablando de que en las caravanas están no solamente migrando este sujeto masculino con una producción y mano de obra potente, sino que están migrando de todo. Entonces, justamente que en esta migración de todo, el sistema del refugio está como contestando de todas formas también, ¿no? Digamos, a las personas que más vulnerables está contestando de una forma, a otras personas les está contestando de un permiso, digamos, temporal, ¿no? Con estas visas humanitarias que tienen 1 año y que los está colocando para que 1 año estén en México y ya después los regresan. Pero también están estos programas del PIL, que son estos programas que ya les dan permanencia justamente a un tipo de migrante. También en condición de refugiado, digamos, el reconocimiento a este derecho se lo están reconociendo a migrantes que tienen familiares en Estados Unidos, familiares que ya hicieron un capital allá, familiares que están, ¿no? Justamente aquí, con esta lógica que yo encuentro en el trabajo de campo, me doy cuenta que efectivamente el refugio tiene que ver con una selección diferencial que está obedeciendo claramente yo en mi investigación le llamo abrir las fronteras al trabajo vivo. ¿Cómo abren las fronteras al trabajo vivo? Mediante un montón de programas, ¿no? Que los va insertando de manera diferencial, a unos de manera permanente, a algunos de manera temporal, a algunos de manera condicionada, ¿no? Y sí, yo parto de que esto tiene que ver con una lógica del capitalismo y de una forma que ahorita también me hiciste pensar con tu pregunta, este asunto de la acumulación originaria. Hay una autora que se llama Sakia Sassen, y esta autora de Sakia Sassen lo que está analizando es que los desplazamientos de lo que ella llama expulsiones no son como digamos, estos problemas que se le está saliendo de la mano al capital, sino más bien son estas formas en que el capitalismo está originando los desplazamientos forzados. Digamos, en el libro de Sassen está diciendo cómo con esta incursión de transnacionales en ciertos lugares,
esta incursión de transnacionales está haciendo la expulsión de estas personas. Entonces, estas transnacionales llegan a la extracción, al extractivismo, digamos, a absorber los recursos de estas personas. Y entonces justamente me hiciste recordar en este asunto de qué tiene que ver el desplazamiento en la actualidad. Es digamos, un problema que surgió y que no se dio cuenta el capitalismo. Y Sakia Sassen dice, no, creo que la expulsión es un problema que es intencionado por el capitalismo, claramente, ¿no? Entonces, en esta lógica, en este texto de Sakia Sassen, lo que ella está analizando es, a ver, claramente la migración y las expulsiones están siendo como intencionadas por este sistema económico neoliberal, y claramente lo que están haciendo es producir las expulsiones en ciertos lugares, ¿no? Y al momento que están produciendo estas expulsiones en ciertos lugares, pues están como entrando de lleno y entrando, ¿no? Estas transnacionales haciendo uso de los recursos, haciendo uso de la explotación, haciendo uso, ¿no? Entonces, si en esta lógica si armamos, ¿no? Estaría bueno como ir armando que en estas lógicas de desplazamiento también están estas lógicas como humanitarias, ¿no? Que entran también como para subsanar y para llamar y para decir que el Estado sigue haciendo su trabajo, ¿no? De protección, sigue haciendo su trabajo de acogida, ¿no? Entonces, sí, yo estoy leyendo digamos, el asunto del reconocimiento al refugiado como una selección diferencial que claramente tiene que ver con la acumulación del capital, y más que la acumulación de capital, la utilización y digamos, y la potencialización de la precariedad de la mano de obra que le funciona al capitalismo bajo el desempleo, bajo, digamos, las condiciones que le interesan, ¿no? al mercado laboral en el neoliberalismo. Muchísimas gracias por tu respuesta tan generosa y tan ilustrativa, María José. Sí, pues bueno, hay muchas cosas con las que me quedo pensando de lo que dices. Creo que aquí, yo creo que estás como abriendo digo, para nosotros, para quienes estamos discutiendo aquí derechos humanos, yo creo que estás abriendo como una beta como muy, muy interesante de pensar. Yo tengo más preguntas, pero ya no voy a abusar, porque aquí hay primero una felicitación de Citlali, que dice por analizar estas ideas de no ver a los migrantes como necesitados, sino como portadores de derechos. Yo me uno a esa felicitación. Y además está acá Mario, dice que te felicita por la rigurosidad y claridad de la investigación, que nos ayudas a comprender los problemas de la migración y el refugio, más allá de una invocación descontextualizada de los estándares de derechos humanos y la lógica utilitaria del Estado y otros poderes fácticos. También estoy en esa línea. Me gustaría pedir que la doctora Morales abundara más sobre dos categorías que ha mencionado en su exposición y sospecho nos permitirán elaborar otras coyunturas políticas. Las categorías de territorio y crisis, pide Mario, si puedes como ahondar sobre eso, como sobre las fuentes teóricas que las fundamentan y su relación con el lenguaje de los derechos. Y finalmente, cómo los movimientos sociales de los migrantes se han apropiado de ellos. Y también te pide, Mario, que abundes sobre los límites y posibilidades de la razón humanitaria, que pone de ejemplo a Ben Habib, y que parecen tomar como premisa la idea de que será imposible crear espacios igualitarios para ciertas personas como los migrantes, y por ello la única alternativa es establecer espacios diferenciados de protección no inmunes al neoliberalismo, sino a su cara más salvaje. Bueno, ahí te lanzo un montón de preguntas, Mario. Yo nada más ahí sobre la diferenciación agrego una cosita que me llamó la atención de tu exposición, a ver si nos puedes decir. En las gráficas que ponías sobre aceptación de las peticiones de refugio, había una que saltaba a la vista, o por lo menos a mí me saltaba a la vista, que era la aceptación masiva a las de Venezuela y la negativa masiva a la vez a Haití y Cuba.
no sé si tú tengas como ahí, las otras tenían más o menos mitad y mitad, ¿no? El Salvador, Honduras, tal, tenían como mitad y mitad, pero las otras se salían como de rango o era completo, o parecían completamente aceptadas o completamente negadas. No sé si ahí haya como algo que agregar como de los perfiles de diferenciación. Y ya, nada más como para complementar eso que puso Mario. Sí, voy a empezar, voy a volver a leer lo que me pregunta Mario. Gracias, Citlali, por tu comentario. Mario aquí me pregunta, ¿no? Claramente, ¿no? Que si puedo yo ahondar en dos categorías que abordé en mi trabajo, que fue la categoría de territorio y la categoría de crisis. Agregaría yo el asunto de la espera, ¿no? Que justamente aquí son estas tres categorías que a mí me gustó mucho problematizar en mi trabajo, sobre todo porque el refugio tiene que ver con la espera. Y también en esta espera se producen otras territorialidades, esperan en algún lugar, cómo entender estos lugares donde están esperando estas subjetividades y sobre todo cómo entender la categoría de crisis. La categoría de crisis, digamos, yo la comencé a leer con Bauman, yo soy socióloga, ¿no? Entonces estoy como plagada de mucha lectura de la sociología. Entonces ahí justamente lo que nos ayuda a pensar Bauman es cómo en este contexto todo se habla de crisis humanitaria, crisis a la salud, crisis, ¿no? Y justamente esta categoría de crisis lo que está haciendo es justamente le sirve a los gobiernos para implementar en estas medidas de emergencia cualquier política, cualquier programa, y como estamos en contextos de crisis, pues las personas no dicen nada porque la palabra crisis es funcional al discurso para que se desplieguen prácticas de intervención estatal, económica, etcétera. Entonces, con esta categoría que trajo Bauman, de que se estaba analizando el asunto de la crisis, él dice, yo no creo que sea el Estado, en cuestión los estados hegemónicos, utilizan, no cree que utilizan la crisis, el asunto de la crisis como un sentido de alarma, sino más bien están utilizando el discurso de la crisis como un discurso que puede, digamos, facilitar el despliegue de todas sus políticas sin resistencia, ¿no? Esto me llevó a pensar y a conectarlo con Agamben, ¿no? Que justamente esta crisis, ¿no? que ponen los países hegemónicos, digamos, que permite desplegar cualquier medida de emergencia, me hizo pensar con la categoría de Agamben, con el estado de excepción, ¿no? Que justamente la categoría de crisis hace que se desplieguen, digamos, prácticas excepcionales donde el Estado, digamos, está como actuando de la forma en que la crisis le está permitiendo y la crisis de emergencia que hasta donde le permite llegar. Entonces, empecé a trabajar la crisis con la categoría de Bauman, la conecté con Agamben, ¿no? Que justamente en lo que estoy escribiendo lo tengo un apartado exclusivo de lo que significa la crisis de los refugiados. Y en cuestión migratoria hay un autor que se llama de Génova, que justamente le está diciendo que la producción de la ilegalidad es propia de un Estado. No es que se produzca desde la parte arbitraria, sino que el Estado está produciendo esta ilegalidad por una lógica también de incursión a lo que estábamos hablando con Octavio, el asunto de la lógica. La ilegalidad la requiere también, digamos, el mercado, ¿no? Para ir como digamos, legitimando estas prácticas de precarización. En cuanto al territorio, ¿no? Digamos, la categoría de territorio yo la comencé a analizar con unos argentinos que justamente están discutiendo con estas perspectivas de la geografía, que piensan al territorio y al espacio como otras formas más allá de las geográficas, ¿no? Más bien aquí piensan que el territorio no está dado, sino que se construye social y políticamente. Y desde esta lógica, pues, anclado, digamos, a mi tema de investigación, que es cómo se están construyendo los territorios de la espera en el asunto de la migración, pues aquí estoy viendo que el territorio de digamos, la espera en sí misma, o en este derecho al refugio, mientras los solicitantes están esperando, se están produciendo territorios. ¿Y qué tipo de territorios? De inmovilidad, ¿no? Justamente estos territorios que están produciendo en las fronteras son territorios de la inmovilidad, porque justamente ahí los migrantes no se pueden mover. O sea, si se mueven hay deportación, ¿no? Yo hablaba de este proceso que
que se tiene que seguir para el reconocimiento al refugiado, y pues estamos hablando de que al inicio son 30 días, después hay que esperar otros 30 días, son alrededor de 90 días, pero que esto es totalmente falso, porque justamente con estas medidas de emergencia por el COVID, pues están como cancelando todas estas formas en que el Estado está respondiendo en tiempo y forma, y hasta ahora en la frontera hay solicitudes que aún no están resueltas desde el 2021. Entonces, justamente lo que me empecé a preguntar en mi tesis es, bueno, desde mi tesis y más en este trabajo de investigaciones, ¿qué hace un migrante mientras espera? ¿No? Y entonces aquí está produciendo sus propios espacios de territorialidad, desde donde está produciendo su propia subjetividad a partir de este contexto, ¿no? Yo hablaba de que en estos territorios de espera se produce obviamente un migrante, también lo tengo como un poco, con los testimonios como un poco ya diagramado temporalmente, ¿no? Si un migrante está esperando por menos de 3 meses, el migrante que se está construyendo en estos territorios son estos migrantes pasivos, estos pacientes del Estado, dirá Ullero, ¿no? Porque justamente están como el Estado es el perfecto subjetividad que le funciona al Estado, como este sujeto pasivo, despolitizado, sumiso, que esté a expensas de lo que el Estado le diga. Pero justamente pasando estos 3 meses, lo que se está produciendo es justamente el lugar de la desesperación. Yo mostraba en mis filminas cómo no siempre se está configurando un tipo de paciente de Estado, ¿no? Justamente el Estado también en este asunto de maldad, ¿no? También está queriendo que en estos procesos de espera el propio migrante esté desistiendo de sus procesos, es decir, se canse de esperar y se regrese por sí solo, ¿no? Entonces, los que aguantan porque no es que sean más fuertes, sino porque su necesidad les hace esperar, no pueden esperar más de 3 meses, o sea, lo estoy documentando y justamente también lo documenté en la frontera norte. Después de 3 meses se empieza a configurar este paciente de Estado, empieza a politizarse, organizándose en marchas, por ejemplo en el sur, con este cocimiento de los labios, donde se cosían los labios, no sé si vieron los solicitantes comenzaron a coserse los labios como una forma de protesta y se fueron así a reclamar a las oficinas de la Comar para reclamar sus agilidades en sus procesos. En la frontera norte, por ejemplo, documenté en este trabajo, bueno, en el artículo que estoy sacando de esta investigación, cómo en el norte, después de 3 meses, se empieza a configurar una movilización que se llama Defendiendo el Asilo, ¿no? Entonces también en estos territorios, este territorio yo lo estoy entendiendo desde una dimensión más allá de la geografía, sino más bien lo estoy entendiendo como una forma en que se produce subjetividad, como la territorialidad como producción, que se produce subjetividad y también se produce espacios de movilidad, ¿no? Entonces, esta categoría de territorio, viéndolo así, me hace pensar que los migrantes no están esperando no hacer nada, ¿no? Están justamente ahí esperando, formándose ya sea como pacientes del Estado o politizándose cuando sus respuestas, digamos, el tiempo ya está rebasado, ¿no? Hay digamos, prácticas más subversivas, ¿no? Donde los migrantes, como vemos en las caravanas, no están dispuestos a esperar más y transgreden esta permisividad estatal, ¿no? Incluso en estampidas migrantes se ve cómo todos ellos pasan eso en cuanto al asunto de la categoría de crisis, de la espera y del territorio, ¿no? La espera también lo veo más allá de una dimensión meramente temporal, ¿no? La espera está constituyendo algo más que el tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa me pregunta Mario? ¿Cuáles son las fuentes teóricas en que se fundamentan? Se llama Musset, el autor, ¿no? Que se llama justamente El territorio de la espera, ¿no? Musset, así si lo buscan. Déjenme ver si te lo puedo compartir, Mario. ¿Cómo se localizan en relación con el propio lenguaje de los derechos? Claro, pues justamente con esto, digamos, con el asunto de la espera en estos territorios de la inmovilidad, pues empiezan a ver toda esta despliegue de políticas humanitarias, ¿no? Como lo vimos en la primer postal que les presenté, que en este proceso donde no se dejan entrar a migrantes, por un lado está la lógica de securitización, que está buscando frenar físicamente los flujos migratorios, y por otro lado está todo este despliegue de la lógica humanitaria, ¿no? Entonces justamente también estos territorios de la espera y esta lógica de
de lo humanitario, pues está desplegando claramente. Es el momento oportuno para que la lógica humanitaria llegue, ¿no? A estos lugares y que se constituya un sujeto agradecido, ¿no? Justamente ellos saben dónde llegar. Esta ayuda humanitaria llega cuando el migrante está esperando y saben que ahí tiene que llegar porque si no, digamos, va a rebasar, dirá un autor, ¿no? Hay un equilibrio para la desestabilización. El Estado sabe hasta qué punto hacer desesperarlos, pero también sabe hasta qué punto no se puede, digamos, se puede como regular las revueltas, ¿no? Entonces, justamente este asunto de cuáles son, cómo se localizan en función con el propio lenguaje de los derechos, pues es que yo aquí lo que estoy haciendo también es una crítica al derecho humanitario, ¿no? Lo que estoy haciendo es cómo este derecho humanitario también está funcionando claramente, al menos en el asunto que yo estoy documentando, con esta lógica de securitización, ¿no? Yo partía de esta postal. Cómo en un mismo lugar hay lógicas antagónicas, ¿no? Que al mismo tiempo están como obedeciendo a la misma lógica de securitización. ¿Cómo es que los movimientos sociales de migrantes se han apropiado de ellos? Lo que yo decía, ¿no? Los territorios de la espera son lugares donde se hace politización, se construye politización migrante, y justamente, ¿no? En las últimas filminas yo trabajaba qué tipo de subjetividades empiezan a construir en estos procesos de solicitud, ¿no? Y lo que yo estoy viendo y lo que a mí me interesa en mis trabajos de investigación es no solamente pensar en un sujeto víctima, sino en un sujeto politizado, ¿no? Y justamente en los movimientos sociales aquí, claro, ¿no? No trabajaría tanto la categoría de movimientos sociales en esto, ¿no? Porque en otra ponencia ya había yo hablado de que el nuevo sujeto político es el migrante, digamos, la forma en que el migrante está transgrediendo fronteras sin armar movimientos claramente en sentido estricto, lo que significa un movimiento social, ¿no? Sino su propia movilización es una propia forma de su lucha, ¿no? Y en cada espacio donde él está esperando, está como articulando formas de hacer reclamos, está articulando formas, no solamente, digamos, aquí trabajo yo la resistencia, ¿no? La resistencia no solamente en sentido de hacer enfrentamientos al Estado, sino también la resistencia en cómo se constituyen a sí mismos como sujetos políticos, ¿no? Como sujetos, ¿no? Aquí algo claro que yo he observado es cómo en estos lugares de espera claramente llegan migrantes, cómo en estas fronteras llegan migrantes totalmente vulnerabilizados, ¿no? Ya les leía yo ciertos testimonios de Ingrid, ¿no? Que les arrebataron todo de su casa, que vino en completa vulnerabilidad y llega a una frontera que la atraviesa y se queda más vulnerable aún porque ya no tiene nacionalidad, porque se le quitan derechos, porque no. Entonces, ¿cómo a partir de este cuerpo desnudo, esta nuda vida de la que habla Agamben, ¿no? Se empiezan a constituir sujetos en potencia, digamos, en potencialidad, ¿no? En politización. Yo hablaba de cómo en el norte del país hay un migrante que se llama Douglas, que le sigo todavía la pista, y que este migrante justamente, dijo, yo ya no soy un migrante, yo ya soy un activista, ¿no? Y justamente él es director de un albergue, ¿no? En Tijuana, moviliza él es el que dirige la movilización de Defendiendo el Asilo, ¿no? Entonces, como en estos espacios también se están construyendo, digamos, subjetividades políticas. ¿Qué otra cosa me pregunta Mario? También quisiera pedirte que abundara más sobre los límites y las posibilidades de la razón humanitaria, que como ha señalado Javi, parece tomar una premisa. Sí. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, Mario. Justamente la razón humanitaria la estoy pensando con Fácil, ¿no? Lo puse en mi charla. Fácil es el quien introduce el gobierno humanitario, pero desde una perspectiva crítica, ¿no? Y él justamente en esta misma ponencia yo hablaba que las razones humanitarias también son desiguales, ¿no? Digamos, también en esta lógica de protección de los sujetos vulnerables, digamos, se atiende a un cierto tipo de vulnerabilidad más respecto a otras vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, en los albergues lo que yo encontré fue que aunque dirá Butler, todas las personas, todas las vidas humanas somos vulnerables, digamos, lo que hace más vulnerable a una vida es justamente todo este sistema político y económico, ¿no? Y justamente en este sistema económico que hace a unos más vulnerables que otros, en el albergue, por ejemplo, encontré cómo unos son, aunque están en la misma vulnerabilidad,
unos resultan más vulnerables que otros, aunque esté atravesado por este derecho humanitario, por esta protección humanitaria. ¿A qué me refiero? En el albergue La 72 hay un lugar especial, no digamos, no, creo que es el único lugar del país que en un albergue está un lugar especial para la comunidad LGTBI, para atender a la comunidad LGTBI. Y justamente de esto va el proyecto CLAC que estoy haciendo, que es trabajar con las migrantes trans. En esta comunidad LGTBI hay, digamos, todos son, digamos, parte de esta lógica que son vulnerables todos, pero en esta lógica también hay más vulnerabilidad para unos que para otros. Las mujeres trans tienen que salir de ese albergue porque están más vulnerables que la misma comunidad, ¿no? Ellas me decían, es que a mí, por ejemplo, aquí afuera me están esperando porque los maras, porque me vienen persiguiendo y me quieren esclavizar para el trabajo sexual, ¿no? O aquí también hay mucha xenofobia, hay mucha discriminación, hay mucha, ¿no? Y ellas, por ejemplo, tienen un trato especial, por ejemplo, requieren un trato especial de atención, de acogida, ¿no? Y justamente ellos buscan en otras organizaciones esta acogida, ¿no? Y justamente yo lo observé en Tenosique, como el Club Gay Amazonas, ¿no? Es este club, esta organización que está como ayudando a los derechos de las personas trans en tránsito bueno, no solamente a las mujeres, a los migrantes en tránsito, sino a todas las mujeres trans que están en Tenosique. Y en esta vulnerabilidad también hay una diferenciación de vulnerabilidades que también está atendido diferencialmente por este dispositivo de refugio internacional, ¿no? Lo que tú decías de Cela Benjavid, ¿no? Claro, aquí podemos observar cómo este reconocimiento al refugiado, esta protección al derecho al reconocimiento al refugiado, no está atendiendo de forma igualitaria a todos los sujetos, ¿no? Más bien está haciendo diferenciaciones claras de atender a unos respecto más que otros, algunos sí resolviéndolos de forma, por ejemplo, algo que sí puedo también documentar, es que hay casos donde, por ejemplo, no me he querido meter con el estudio de niñez migrante porque es un trabajo, otra cosa, es otro seguimiento a sus procesos, pero por ejemplo en esta cuestión de vulnerabilidad lo atienden más rápido a un niño no acompañado, ¿no? Entonces aquí lo que tú me pones, ¿no? Parece tomar como premisa la idea de que será imposible crear espacios igualitarios para ciertas personas y por ello la única alternativa es establecer espacios diferenciados de protección, ¿no? Que también no están inmunes al neoliberalismo, sino solo a su cara más salvaje. Entonces, creo que por esta lógica va mi trabajo de discusión, Mario. Todavía no lo cierro, lo que yo les presenté es justamente todo lo que yo recabé en trabajo de campo, ya con una discusión teórica, ¿no? Y justamente ahorita lo que quiero documentar es cómo esta producción de subjetividades, ¿no? Y voy a tomar en cuenta esto que tú pones, ¿no? No había yo citado a Cela Benjavid, pero sí la he leído, ¿no? Pero sí sería importante conectarla para este asunto de lo humanitario. Ay, María José, pues muchísimas gracias, qué generosa tu exposición y tu disposición a contestarnos. No sé si, me parece que ya no hay más preguntas. Yo, igual que Mario, agradezco que nos compartas este proceso de construcción de categorías a mí, vamos, como lo que más bueno, hay muchas cosas que me gustan de tu investigación, pero creo que una de las que me parece más atractivas es este vínculo como entre lo teórico, Agamben y los conceptos de crisis y todo esto, Bauman, bueno, toda esta gama de autores y autoras que nos ha citado como con la vivencia específica en los albergues, en los procesos migratorios. A mí me parece que es riquísimo lo que nos compartes y yo me quedo con ganas tengo como muchas, preguntas más. Espero que luego tengamos como más espacios para seguir, ay, perdón, para seguir discutiendo. Acá Mario nos pregunta sobre la migración, indicadores sobre la migración y discapacidad, sobre cómo habitan ellas y ellos el territorio de la espera. Ahorita este,
si quieres le contestas, y pues ya, yo nada más, como entre todas las categorías que mencionas, que aparte creo que lo que es como muy rico de escucharte es como escuchar, bueno, pues tu generosidad para traducirnos como esas categorías que yo sé que has trabajado mucho tiempo, como en tan poquito rato que nos aclares esas categorías, a mí me resulta como muy, muy esclarecedor. Y yo te preguntaría, además, ya no me contestes ahorita si quieres, porque ya estamos como abusando sobre del tiempo. O sea, lo pregunto así como un poco dejándolo volar como sobre la categoría. Tengo la impresión de que entre todas las categorías que tú estás manejando hay otra, que sería la de sufrimiento o dolor. No sé si sería categoría o pudiéramos decir concepto, no sé. Pero me da la impresión de que también ahí tiene como un juego importante el sufrimiento cuando hablas de esto de la paciencia, ¿no? O sea, un poco pareciera como que esa paciencia implica pues saber quién aguanta más catorrazos, ¿no? Y como, o sea, como un proceso de selección así darwinista, así pues, el que aguante más, más tiempo y obedezca mejor, pues será el que acabe como teniendo mejor posición en este proceso migratorio. Y un poco de ahí también me surgía la duda hace rato de en esta construcción de subjetividades, como, como si tú tienes registrado qué pasa con, digamos, con entre comillas, migrante bueno. O sea, el que sí lo logra, el que sí llega al otro lado o llega a donde quiere llegar y se inserta económicamente y tal, ¿no? O sea, como qué pasa, se despolitiza, se desarraiga, tal, pero insisto, lo podemos dejar para otra sesión. No sé, ahí Mario te hace otra pregunta más. Igual, ahora sí que a tu criterio, María José, porque ya estamos, abusando excesivamente de tu espera. No, pues en lo que me comenta Mario, ¿no? El asunto tengo algunos indicadores e instituciones sobre el curso de migración y discapacidad, sobre cómo habitan ellas. Justamente algunos, ahorita que estuve en Tecnosique, hay allá un grupo una red organizado por los propios migrantes, que es una forma en que se politizan estos migrantes mutilados, ¿no? Justamente en este asunto de la migración, todos sabemos que muchos migrantes resultan mutilados pues porque se suben a la bestia, ¿no? Entonces, digamos, ellos ya muchas veces no truncan todos podríamos pensar que truncan su proyecto migratorio, pero al contrario, ¿no? Ellos se constituyen utilizan su vulnerabilidad como politización. Y justamente aquí lo que están haciendo es, armaron una red, que no recuerdo cómo se llama, Mario, pero déjame te la busco, que también está articulada con Estados Unidos, digamos, es de frontera a frontera, ¿no? Que justamente están formados, sus integrantes son los propios migrantes mutilados, ¿no? Y que justamente es una forma de politización clara y una forma en que están habitando el territorio mientras no solamente están esperando que el Estado les dé acogida y digamos, un reconocimiento al derecho del refugiado, sino también aquí están esperando, digamos, en este proceso están constituyéndose como subjetividades políticas que no están. Yo hablaba con un migrante que, bueno, muy fuerte, ¿no? Muy rápido, la bestia le mutiló las dos manos, ¿no? Se cayó, le trozó la primera mano y luego en una desesperación de quererse agarrar, pues el migrante le mutiló la otra mano, ¿no? Entonces prácticamente se quedó sin las dos manos y justamente ahí me decían que él me comentaba que ya no podía regresar a su país de origen y en esta lógica, pues él tenía que saber qué iba a hacer en este país sin manos, ¿no? Entonces justamente ahí dijo, bueno, si ya yo no voy a servir claramente para trabajar, ¿no? Sí, me gustaría que al menos la politización que yo comienzo a hacer es que reclamar al Estado pues mis prótesis, ¿no? Y además de eso yo quiero también incluirme dentro
de esta transitoriedad para seguir yo mi tránsito migratorio, ¿no? Entonces es esto que yo te puedo comentar, Mario. Te voy a mandar esta red que no recuerdo ahorita, pero es una red de discapacitados. Y pues en términos, sí, yo creo que me llevaría de tarea, Octavio, el asunto de qué pasa con estos pacientes del Estado que lo lograron. No, en mi trabajo no lo documento, no lo he buscado, porque no he trabajado con los que han estado en Estados Unidos, solamente tengo la experiencia de Douglas, pero él sí no fue un migrante paciente, ¿no? Douglas sí fue un migrante bien activista. Y sobre la categoría del sufrimiento, yo lo estoy entendiendo como digamos, el propio derecho al refugio, digamos, además es otra forma de burocratizar el sufrimiento. ¿Cómo lo burocratiza? Haciendo esperar lo que tenga que esperar a los migrantes. Además de eso, pues con esta espera interminable, además de eso, con el fallo de un juez que muchas veces es discriminatorio, como lo documenté con Beremundo, que es un asesor móvil de Comar. Él se dedica a expedir la CURP y también fue muy generoso que me compartió cierto testimonio, porque justamente es un burócrata que ya salió del Instituto Nacional de Migración. Entonces eso también le ha permitido como contarme lo que pasa dentro y él me decía, ¿no? Como muchas veces, cuántas al menos de 39 entrevistas diarias solamente le daban resolución a 5 y que muchos no obedecían a este análisis tan concienzudo de evaluar las condiciones y no solamente para ver si sí es un migrante económico o no es un migrante económico, ¿no? Justamente también aquí lo que trabajé en mi trabajo de campo es qué hacen estos migrantes en la espera y justamente claramente yo veo que el sistema del refugio es una forma de burocratizar su sufrimiento, de burocratizar su vulnerabilidad, de burocratizar todo, ¿no? Entonces es otra traba, digamos, que reúnen. Pero bueno, eso yo te puedo comentar, Octavio. Ay, María José, pues tantas gracias por tu generosidad, tu tiempo, tu exposición. Yo me quedo contentísimo. La verdad es que estas sesiones han estado funcionando muy bien y ha sido como una experiencia muy enriquecedora. Creo que hay un comentario más acá. No sé, que me parece que ha de ser de Fer, sí, eso es lo que me imaginaba, ¿no? Dice Fer que están en Apizaco, en un colectivo que busca hacer teatro con migrantes, tanto del albergue Sagrada Familia como quienes no están ahí, que se refugian en algunos otros espacios de la colonia ferrocarrilera de acá. Igual hay un trabajo muy importante desde el arte, principalmente lo hace José Luis Pérez Huicho, el actor, civilizando muchas cosas acá, el albergue. Sí, claro, yo creo que hay como muchas miradas, ¿no? Sobre esto de lo migrante, sobre no esto de lo migrante, sino como la dimensión de la migración. Y y sí, la verdad que tendríamos que ir pensando acá en el posgrado, sobre todo, porque María José nos estás abriendo como un terreno de discusión muy interesante que podemos hacer después para poder discutir más a profundidad todo lo que nos comentas hoy. Muy bien. Pues muchísimas gracias, María José, muchísimas gracias a todos, todas por regalarnos tiempo de su tarde, abrirnos sus oficinas, recámaras, lugares de trabajo y demás. Tenemos, perdón, quería revisar aquí si nos quedan una o dos sesiones, me parece que quedan dos sesiones, este, más este semestre. Perdón, estoy acá revisando si alguien. Ya aquí lo tengo. Gracias, no sé quién lo compartió. Soy yo. Gracias, Fer. Yo dije, ya tengo un control sobre mi máquina así, telepático. Bueno, nos queda la exposición de José Antonio Mateos Castro en 15 días, el 17 de noviembre, y Políticas de la Memoria, Verdad, Justicia en el contexto de la violencia contemporánea, y cerramos el año con
y el semestre con Jaime Verdín, el colega Jaime Arturo Verdín Pérez, el cambio climático, el gran ausente en la agenda de discusión de los derechos económicos, sociales y culturales. Así que tenemos un muy buen cierre. La verdad, todo ha estado como muy bien. Cualquiera que hubiéramos puesto de cierre hubiera sido magnífico. Bueno, pues nos vemos aquí en 15 días en el mismo canal y con la anticipación de que esto, pues ya como seminario permanente es algo que permanece, es decir, que tenemos, vamos a tener nueva programación para el siguiente semestre. Gina, que está aquí acompañándonos, quedó pendiente este semestre para exponer, así es que muy probablemente será la primera que exponga el año que entra. Todavía no hemos platicado eso, pero es una expectativa razonable, diríamos, que Gina sea la primera que exponga el siguiente semestre. Bueno, yo no tengo nada más que decir. No sé, si Mario, Fer, este, No, pues muchas gracias. Fue una sesión muy, muy productiva y muy rica. Y como dijo Octavio, todos estos temas han sido muy interesantes. Les daremos continuidad el próximo año. Y muchas gracias por este tiempo, Marijo, que abusamos de tu generosidad, como dijo Octavio. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Un abrazo. hasta luego, buenas noches.